¿Cómo se hace la Biblia? Uno de los libros más leídos del mundo, traducida en más de 750 lenguas, más de 7.000 millones de ejemplares impresos y vendidos. La Biblia es, sin duda, el libro más vendido en toda la historia. Muy probablemente hay una en tu hogar y te has preguntado alguna vez ¿cómo se hace la Biblia? Desde el diseño hasta la distribución, ¿qué pasos sigue su proceso de elaboración? Acompáñanos en esta entrega a descubrir los pasos del proceso productivo del bestseller de todos los tiempos. Desde los tiempos de su escritura original hasta nuestros días, la producción y edición de la Biblia ha pasado por una gloriosa evolución. Desde la producción de rollos escritos en papiro y pergamino de cuero de animales, transcritos y traducidos manualmente con plumas de pájaro y tinta hecha con pigmentos de carbón a blanco y negro, hasta la producción digital, impresión y encuadernación casi totalmente automatizada que vemos en nuestros días. En todos esos siglos de evolución, lo que marcó un antes y un después fue el gran invento de Johannes Gutenberg: la prensa de imprenta moderna. Antes de Gutenberg, la Biblia y otros importantes documentos se generaban de forma totalmente manual. Los libros se reproducían enteramente a mano, realizadas por copistas, quienes eran en su mayoría monjes o frailes. Pero la invención de Gutenberg del año 1452 abrió la puerta a la imprenta en masa, y este escogió nada menos que la Biblia para probar su proyecto. Así, la Biblia se convierte en uno de los primeros libros impresos con tipos móviles. También se reconoce a menudo como el trabajo de impresión casi ideal que los impresores han estado tratando de igualar en calidad desde entonces. Algunas casas editoras contemporáneas dicen que producir la Biblia es tan complejo que un pequeño cambio de estilo en la fuente puede representar enormes costos y pérdidas de dinero. Y no es para menos. Sea cual sea el diseño que se le dé, la Biblia católico-cristiana contiene más de 780.000 palabras. Eso se traduce en muchas páginas, poco más de 2.000. La Biblia debe imprimirse y encuadernarse en papel ligero, delgado, pero a su vez denso y resistente. El desperdicio, aún con alta automatización, suele ser elevado. El papel se conoce como papel scripta o papel Biblia. Es un papel costoso, con alta resistencia a la tensión, tirones y dobleces. El papel scripta se usa para la producción de libros gruesos o de calidad que necesitan uso intenso y un peso reducido. De allí que se emplee para la producción del libro sagrado. Para compensar los costos, la producción o tirada de ejemplares debe ser alta para alcanzar un punto de equilibrio y mantener un precio competitivo. La composición tipográfica tiene que apuntar a que quepan tantas palabras como sea posible en cada página, pero al mismo tiempo que sea un tipo de fuente grande y fácil de leer. Como afirman los expertos de la casa editorial de Cambridge, es encontrar el punto óptimo entre legibilidad y portabilidad. Aunque casi todos estos retos se superan con el nivel de producción digital y automatizada de nuestros tiempos. Y para verlo en detalle, hagamos un viaje a Asia, donde se encuentra la mayor industria de producción impresa de libros en la actualidad. La producción de todo libro impreso, incluyendo la Biblia, comienza con una etapa de diseño. Ello incluye ajustes y revisión del formato y la disposición del texto que se verifican desde un archivo digital. Como la Biblia completa suele ser tan extensa, este proceso implica no menos de 60 horas de revisión manual, formateo y limpieza de texto. Con el Sagrado Libro no hay nada que cambiar, pero sí verificar que el texto esté totalmente legible, con adecuada separación, numeración y venga presentado en un estilo de disposición simple. Aquí los detalles se cuidan al máximo. Por ejemplo, un tipo de letra fino, arácnido o condensado puede resultar cansador para la vista. Por otro lado, uno con trazos demasiado gruesos hará que la página parezca demasiado oscura. Cuando la revisión y el diseño están listos, los archivos se envían a la siguiente etapa: la impresión. Para la impresión de la Biblia se usa la técnica del offset o impresión indirecta, mediante el empleo de placas litográficas y rodillos. Como primer paso para la impresión, los archivos se imprimen en placas litográficas. Estas se diseñan para acoplar a 64 o 128 páginas. Las placas son delgadas, hechas en chapa de aluminio sensible a la luz. Luego las placas se insertan en una impresora láser, donde se graba o imprime la placa con el diseño deseado. El proceso se repite, placa por placa.
Posteriormente, las placas se someten a un proceso de limpieza para evitar cualquier residuo de recubrimiento extraño. Las placas se revisan meticulosamente, asegurando que todas las letras sean nítidas, claras y que el entintado debe ser parejo y uniforme en todas las páginas. Las placas impresas y limpias se colocan alrededor de un rodillo o cilindro y se preparan para la impresión en papel. Es a este nivel cuando ingresan los rollos de papel escrita o papel Biblia, los que se cargan a la impresora litográfica y se hacen pasar por una serie de rodillos para capturar las páginas del libro. Cada bobina de papel escrita puede pesar unos 500 kilogramos. Una vez que las páginas están impresas, el papel se dobla para comenzar a crear cada sección. Es importante comentar que el proceso de impresión se lleva a cabo en condiciones controladas de temperatura y humedad. La humedad de la sala litográfica no debe sobrepasar el 50%. Y las temperaturas siempre se mantienen entre los 20 a 30 grados Celsius. Es lo que garantiza que la tinta pasará sin detalles o defectos al papel y que éste mantendrá su firmeza y consistencia. Una vez impresa y en condiciones controladas, la tinta se seca, garantizando adherencia y calidad en características. Los grandes pliegos estarán listos para la fase siguiente, la formación del cuaderno. Cuando el papel se ha impreso, se dobla en función al patrón de las placas que le dio origen, bajo un esquema llamado imposición. Se usa para formar una serie que se conoce como firma o cuaderno. En el caso de la Biblia, cada cuaderno o firma contiene 64 páginas. Así, una firma puede contener las páginas 1 a las 64, la siguiente de las 65 a las 128. Cada Biblia puede contener entre 20 a 40 cuadernos, dependiendo del tamaño de la página y si el diseño contempla o no material gráfico o ilustraciones. Estas enormes secciones de papel impreso se mueven a una posición de preparación, donde las firmas se combinan en un patrón tal que, al cortar, quede en un solo libro. Para ello, las enormes pilas de firmas se cargan en tolvas. Cada una se agregará en el orden correcto de acuerdo a su numeración y los ejemplares estarán listos para su encuadernación. Como dato curioso, una prensa offset estándar puede medir unos 30 metros y puede generar cuadernos de 64 o 128 páginas, lo que le da una capacidad de 2.600 a 5.200 Biblias por hora. Avancemos a la siguiente fase. Cada libro llega a la fase de encuadernación. Dependiendo del fabricante, habrán varias técnicas de encuadernación. Hay encuadernación por costura, tipo Smith, y encuadernación por pegamento. En la encuadernación por costura, cada cuaderno o firma se cose una junto a otra con hilo robusto y resistente, de manera que las costuras quedan ocultas entre las hojas, creando un acabado limpio y estético. El hilo que se usa para coser las páginas es fuerte pero delgado. Al salir de la máquina, un operario siempre debe abrir cada ejemplar con cuidado para permitir que los hilos se asienten. Después del cosido, al lomo se le aplica una capa de pegamento, lo que asegura aún más la costura y que las hojas permanecerán juntas en su debido lugar aún entre años de uso intenso. La encuadernación con costura es conocida por su durabilidad y por hacer que el bloque del libro quede plano fácilmente. Otra técnica de encuadernación omite el cosido y por ende resulta más barata. Se trata de la encuadernación por adhesivo, que se realiza cortando los extremos de los cuadernos o firmas, originalmente dobladas para dejarlas más planas y uniformes. Luego se les aplica presión a través de una prensa y se le adhiere pegamento al lomo. Para aplicarlo se emplea un sistema de doble rodillo. Uno deposita el pegamento de manera uniforme y el otro retira cualquier exceso. El bloque de Biblias prensadas se somete a temperatura controlada para que el calor asegure la fijación del pegamento. Las Biblias con encuadernación pegada son más comunes y económicas. Dependiendo del tipo de encuadernación, se agregarán las tapas o cubiertas, las guardas y el refuerzo para el lomo por la vía del prensado y el pegamento. Para adherir el lomo se emplea un material especial conocido como gasa adhesiva, ideal para mantener el bloque del libro unido correctamente. Llegamos a una parte interesante. Dorado es el color que más comúnmente vemos en el borde del libro sagrado, pero este acabado también puede ser plateado. Este proceso se ha utilizado durante muchas generaciones de encuadernadores con fines decorativos, lo que le da a cada Biblia un aspecto clásico y elegante. Para lograrlo, se utiliza un pequeño pliego de metal
generalmente laminado de oro o plata que se aplica con rodillo, luego de cortar y lijar los bordes del libro. A este nivel, las esquinas del libro también se le suele dar un acabado redondeado. Algunas Biblias tienen un borde rojizo que se logra mediante una combinación de tinte rojo y lámina dorada. Nuestra Biblia está casi lista, solo faltan algunos elementos de acabado. El primer acabado será la cubierta. Hay dos métodos para la fijación de la cubierta o portada. El primero es un proceso semiautomático que consiste en pegar una cubierta en cuero sintético o vinilo blando a las guardas del bloque del libro. Estas cubiertas ya traen un diseño específico e impresiones según lo especifique el fabricante. El segundo método de colocación de cubiertas es llamado forrado con bordes. Es un proceso casi artesanal donde personal especializado pega y cose la guarda, generalmente en materiales de cuero auténtico, dando una fijación firme. El material de la cubierta o portada que se utiliza para encuadernar una Biblia no solo influye en su aspecto o estética visual y táctil, sino que a largo plazo influye en la durabilidad del libro en sí. Las cubiertas deben ser razonablemente flexibles, pero al mismo tiempo deben ser rígidas y planas, con una superposición que protege los bordes dorados. Otro elemento infaltable en la Biblia es la cinta separadora. Esta se fija mediante costura al lomo, su borde emprensado con calor para evitar que se enrollen, se vuelvan filigranas o fibrosas. Un último acabado opcional puede incluir la fijación de indicadores o índices al comienzo de cada uno de los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Finalmente, nuestra Biblia está lista. Ejemplares terminados se colocan en cajas de 12, 24 o 36 unidades y están en paletas listas para su distribución. Llegamos al final de nuestro recorrido explicando el proceso de producción del libro más leído y vendido en la historia de la humanidad. Por siglos, la Biblia ha sido por años soporte espiritual y religioso de cientos de millones de personas a lo largo del mundo. ¿En el recibidor de tu hogar o en tu biblioteca reposa algún ejemplar de la Biblia? Ya sabes entonces cómo se hizo. Antes de finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras interesantes entregas. Comparte el enlace del video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan cómo se hace la Biblia, uno de los libros más leídos del mundo. Nos vemos pronto.